que puedan estar bien, hermanos, dentro de lo que su familia, su salud, y pues Amén. esa es una gran bendición, ¿verdad? Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, vamos a reflexionar un poco en la palabra y para luego también tener un tiempo de oración. Quiero que vaya al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga me puede decir amén, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 1. Bien. Como dijo Heidi, siento que me dejan solo, ¿verdad? Pero espero que puedan tener el pasaje ahí. Y pues vamos a meditar en esta noche en la palabra. Le voy a invitar a que en esto está, cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor la dirección en esta noche para que sea su palabra, ¿verdad? Como lo decía nuestra hermana Heidi, que pueda verdaderamente entronarse en nuestros corazones. Amado Señor, le damos gracias en esta noche, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ser participantes, de poder, Señor, estar, Padre, escudriñando su palabra en este momento. Tenemos la dicha, el privilegio, Señor, de poder ser instruidos por medio de su palabra, Señor. Qué bendición, Padre, el que podamos tener su palabra, su verdad en nuestras manos en esta noche. Que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, y que su palabra sea viva en nuestra vida, que nuestro estilo de vida, Señor, sea imitación, Señor, de lo suyo, que podamos imitar todo lo bueno, Señor, que podamos, Señor, cada día ser un reflejo de su presencia. Gracias le damos en esta noche, Señor, porque usted ha sido bueno. Le pedimos, Señor, que su palabra pueda caer en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, al 100 por 1, Señor. Gracias le damos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, Padre. Amén y amén. 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 Vamos a estar meditando en estos versos. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pues le voy a invitar a que ahí está, me acompaña a leerlo y pues que juntos podamos meditar en esta noche. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente Y y sin siempre reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba,
porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén, amados hermanos. No sé si hay alguienes que puedan activar sus pantallas. Yo creo que lo que es el internet no se distorsiona y pues me gusta más verles así. Amados hermanos, qué interesante cómo Santiago se refiere con un saludo y es especialmente a la iglesia. Si usted se fija en otras versiones, en el versículo 1 dice a los que están en la dispersión, en las 12 tribus. En otra versión dice a la iglesia, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, como dice Santiago, que es un siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿verdad? Entonces, un saludo especial, una carta especial para la iglesia, ¿verdad? Para que a través de esta carta, ¿verdad? Santiago se está refiriendo a lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Somos el pueblo de nuestro amado Señor. Entonces, el versículo dice algo muy interesante, amados hermanos, y es que habla aquí, vamos a estar hablando acerca de lo que dice el versículo, ¿verdad? Versículo 2, versículo 3, y es que la prueba va a venir, amados hermanos, sin un previo aviso, como estábamos hablando antes, ¿verdad? Dar gracias los tiempos que podamos estar viviendo. Esta pandemia nadie se la esperaba. Esta pandemia nadie se la esperaba, entonces la prueba va a venir cuando menos lo esperemos. Pero como hijos del Señor, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. No es que podamos estar enojados en estos tiempos, sino que dice, tened por sumo gozo. No dice poquito, ¿verdad? Sino que la vida de nosotros también refleja ese gozo de nuestro Señor, pero dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Entonces, que aún en medio de estos tiempos, ¿verdad? Siempre podamos tener ese gozo del Señor, que esa es la que hace diferencia, amados hermanos, en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ese sumo gozo que podamos tener, ¿verdad? Aún en estos tiempos que podamos estar viviendo, tiempos difíciles de crisis, pero que el Señor es bueno, amados hermanos, y que si Él ha prometido estar con cada uno de nosotros, Él va a estar, Él no se irá, Él no nos dejará solos en esta situación que nos encontramos, sino que fiel es Dios que ha Amén. prometido estar con cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces, vamos a ir meditando en estos versos y como Santiago, amados hermanos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, que podamos, ¿verdad?, tener ese gozo del Señor y que podamos estar gozosos confiando en el Señor, ¿verdad? Ese gozo viene a una confianza plena de saber de que Dios tiene el control. Y como dice ahí la misma palabra, y esa prueba, amados hermanos, como les decía antes, ¿verdad? Es un momento en donde quizás no lo esperamos, pero el saber de que esa prueba viene de Dios. Y también hay otra palabra, prueba y tentación, ¿verdad? La prueba siempre va a venir de nuestro Señor y la tentación va a venir del enemigo. Dios no tienta a nadie, entonces la tentación siempre va a venir del enemigo, es algo que podamos diferenciar, no que habla Santiago acerca de la prueba y nos habla que es que ese tipo de prueba que Santiago habla, amados hermanos, no es por nuestros pecados, no es por nuestros errores que está hablando Santiago este tipo de pruebas cuando hallemos en diversas pruebas, sino que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí está la palabra clave, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Entonces, que cuando podamos ser, ¿verdad? Como dice ahí, esa prueba es de nuestra fe, ¿verdad? Y no es porque hemos fallado, sí, claramente fallamos, pero no es por eso, no es consecuencia porque hemos fallado, sino porque escrito está, ¿verdad? Que vendrán tiempos difíciles, entonces que como iglesia sabemos que van a venir estos tiempos, pero que el Señor es fiel y Dios tiene el control absolutamente de todo. Y el versículo ahí mismo nos habla, dice, la prueba siempre va a venir para a ver cómo estamos, para ver en qué condición nos encontramos. En el caso mío, que estoy en la universidad, que he pasado también por el colegio, siempre que nos hacen una prueba, que nos hacen un examen, es para ver cómo estamos, de lo que nos han enseñado, de lo que hemos recibido. Entonces, este tipo de prueba, como dice Santiago aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces, esto nos habla nuestra fe, nos habla nuestra relación con nuestro Señor, para ver en qué manera hemos de andar, ¿verdad? Para ver de qué verdaderamente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo que nuestra fe produce paciencia. Entonces, en estos momentos que podamos estar viviendo, sabemos que son momentos muy difíciles, amados hermanos, y que quizás en nuestra generación nunca antes había pasado algo eh, que tiene de rodillas a todo el mundo, ¿verdad? Que tiene, hay una generación en estos momentos, ¿verdad? Que está con mucho miedo. Y ojo ahí, como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos estar, no debemos tener miedo, sino estar confiados en nuestro Señor, ¿verdad? De saber de que Él tiene el control, como se los decía, porque el Santiago en el verso 2 termina diciendo eso, que podamos tener gozo, entonces que podamos estar confiados, ¿verdad? Que verdaderamente podamos estar con esa confianza plena. Nos manda que tengamos gozo, en otras palabras, es a que no podamos perder la paz, amados hermanos. Usted se puede dar cuenta que en estos momentos hay gente que está perdiendo, ¿verdad? El control y que a causa del miedo, ¿verdad? Están actuando quizás por sus propias cuentas, pero verdaderamente no debemos perder, ¿verdad? Esa paz, no debemos perder nuestra mirada en Cristo Jesús. No debemos perder, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Si usted lo cree, ¿verdad? Es así, amados hermanos. Nuestro Dios está con nosotros. Entonces, es eso lo que debe producir en nosotros, ¿verdad? Y es por eso que Santiago dice, tener por sumo gozo. No es en vano que Santiago está hablando de estas palabras. Y no es porque simplemente hecho que las escribió, sino porque cuando estemos, dice, cuando hayáis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Es porque el Señor Jesús verdaderamente, ¿verdad? Quiere vernos, ¿verdad? La iglesia del Señor, probarnos verdaderamente para que así podamos ser iglesia, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis, que verdaderamente podamos estar confiados en el Señor y que nada nos va a mover, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces, amados hermanos, y creo que el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Muchas veces queremos solucionar las cosas, ¿verdad? A nuestra manera o porque de inmediato, mente pronto queremos hacerlo y el mundo también nos obliga a eso, el entorno en que podamos vivir, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino se trata de poder pedirle la dirección al Señor, confiar plenamente en Él, ¿verdad? De que si Dios nos ha permitido estar en estos momentos, es porque Dios nos dará la salida. Es porque Dios va a estar ahí, como dice Santiago. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Que no nos impacientemos, ¿verdad? Sino que podamos tener paciencia, que podamos en estos momentos estar orando y velando, porque son tiempos difíciles, pero sabemos que
nuestro Dios está con nosotros. Entonces, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De esa manera termina diciendo Santiago ahí, y verdaderamente, si alguno de vosotros dice tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Un versículo que hemos hablado mucho, amados hermanos, y es acerca de que si en algún momento, ¿verdad?, nos sentimos, si es que esa necesidad que siempre debemos pedir es sabiduría, ¿verdad? Vamos a tiempos más difíciles, los tiempos no van a ser mejores los que vamos a estar viviendo, sino tiempos más difíciles, por lo cual debemos estar cada día pidiendo más y más sabiduría para que podamos resistir, para que podamos ser iglesia, amados hermanos. Y esto es todo con un propósito, ¿verdad? Yo creo, amados hermanos, totalmente que este es un tiempo para que la iglesia, ¿verdad?, verdaderamente podamos ser representados como hijos de Dios, porque yo no sé si usted se ha notado mucho que en estos tiempos han vuelto muchas personas hacia Dios, personas que están reconociendo, ¿verdad? Grandes personas, grandes personajes están reconociendo de que sin Dios absolutamente no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué mejor tiempo que este que podamos acercarnos, ¿verdad?, a personas que puedan reconocer a nuestro Dios, porque sin Él nada somos. Entonces, es un tiempo difícil que podamos estar viviendo, pero Dios está obrando, amados hermanos, y si Dios lo ha permitido, es por un propósito en especial, y es para que, como dice esa paciencia, amados hermanos, nos hará cada día esperar en el Señor. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos esperamos en el Señor? Muchas veces somos mecha corta, ¿verdad? Entonces, debemos esperar, hermanos, en el Señor, no desesperarnos, porque sabemos que esto no es nada fácil lo que estamos viviendo. Entonces, Dios cada día quiere que podamos esperar en Él, confiar en Él, porque Él hará. Y en medio de esta pandemia, como el versículo habla aquí, a que podamos tener fe. Y el versículo 5 estábamos leyendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, amados hermanos, la misma palabra nos manda a eso, ¿verdad? A que podamos reconocer que en estos tiempos verdaderamente debemos vivir sabiamente. Debemos pedirle esa sabiduría a Dios para que podamos vivir, ¿verdad? Para que podamos depender al Señor y así, ¿verdad?, actuar bajo la voluntad del Señor. Es muy importante que como iglesia, ¿verdad?, podamos estar siempre haciendo esa diferencia, porque somos los hijos del Señor y porque verdaderamente podamos que otros puedan reconocer verdaderamente esa sabiduría que hay, que actúe en nosotros. Porque hoy en día, amados hermanos, las pruebas, lo que estamos hablando, está escrito. Hoy en día podamos ver en muchas iglesias esa teología de la prosperidad, donde no hay crisis, donde no hay pruebas. Pero cuidado con ello, amados hermanos. Para ellos todo es felicidad, todo es amor. Pero está escrito en la palabra donde vendrán tiempos difíciles y donde como iglesia, como hijos de Dios, verdaderamente nuestra fe será probada. Donde nuestra fe, como dice el versículo, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra nos habla de ello. Entonces, cuidado con esa teología de que no hay crisis, donde todo es prosperidad, ¿verdad? Entonces, verdaderamente debemos creer, ¿verdad? Y nosotros en nuestro Señor Jesucristo, que vendrán pruebas, que vendrán tiempos difíciles, pero que el Señor es fiel y que el Señor, ¿verdad?, nos dará la salida. El Señor estará con nosotros. Entonces, la fe viva, hermanos, ora por sabiduría. La fe viva. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, oramos por en medio de estos tiempos, porque creemos que el Señor está con nosotros, porque creemos que Él está dando, aun cuando no entendemos todo esto, amados hermanos, porque muchas personas, ¿verdad? Quizás están cuestionando, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? Pero Dios está obrando y Dios está permitiendo porque el mundo actual, amados hermanos, está más cargado de pecado. Entonces, con un poquito, amados hermanos, Dios está permitiendo, el mundo está reconociendo que hay un Dios todopoderoso y que Él, ¿verdad?, está haciendo un llamado verdaderamente a la humanidad. Con un poquito que Dios está hablando, el mundo está de rodillas y eso es lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Entonces, es un tiempo muy especial, amados, para que como iglesia podamos llegar más allá, para que el evangelio, para que la gran comisión, ¿verdad?, pueda ser cumplida por su iglesia. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, Amén, hermano. Dios llamándonos verdaderamente. Que podamos, o qué estamos haciendo en estos tiempos, amados hermanos. ¿Qué va a pasar cuando vuelva esto un poco a la normalidad? Ya no todo será normal. ¿Qué va a pasar cuando esto vuelva un poco a lo normal? La vida continúa. Si Dios nos permite seguir viviendo, es porque Dios quiere que hagamos su voluntad, ¿verdad? Es porque Dios quiere prepararnos aún más para su ministerio, porque hay una gran tarea, hay un gran trabajo, y que esto no solo es para el pastor, esto no es solo para los líderes, sino para cada uno de nosotros que estamos dispuestos a llevar esa palabra y a que podamos vivir en tiempos de prueba con nuestra fe puesta en el Señor, ¿verdad? Con esa fe puesta en el Señor Jesucristo, que todo lo puede, amados hermanos, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, para ir ahí aterrizando un poco, como decimos, quiero terminar de que podamos meditar. El versículo 7 dice: no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, los que piden sin fe, los que pidemos, ¿verdad? Muchas veces, ¿y será que el Señor lo irá a hacer? ¿Será que el Señor me va a guardar de esta pandemia? Dios lo va a hacer, ¿verdad? No es que somos inmortales también, amados hermanos. No es que estamos en una burbujita por ahí, sino que debemos tener también sumo cuidado. Entonces dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque el que es rico en su humillación, porque por él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, amados hermanos, que podamos verdaderamente, ¿verdad?, acercarnos cada día y cada mañana, cada momento al Señor en oración con esa fe puesta en Él, sabiendo de que Él tiene el control y que aún por todo lo que podamos estar viviendo, podamos siempre vivir confiados en Él. Esa fe que siempre nos hará, amados hermanos, tener la postura, por así decirlo, correcta, ¿verdad? Estar en el camino correcto que es en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero invitarle a que vaya a 1 Pedro
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. A los que encendieron la cámara, les voy a mandar por ahí un regalo. Bien. Primera de Pedro 5:10. Amén, ¿verdad? Amén. Hermana Heidi, si lo lee, por favor. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Su micrófono, hermano José. Gracias, gracias. Como dice el versículo que acaba de leer nuestra hermana Heidi, mas el Dios de toda gracia, el Dios todopoderoso que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amados hermanos. Y como les decía, Amén. esta prueba siempre va a traer a nuestras vidas perfeccionamiento. Es algo que debemos tener claro, ¿verdad? Ustedes saben el proceso que el oro pasa. El oro pasa por un proceso para poder ser afinado. Así también nuestra vida espiritual. Y lo que el Señor nos está hablando en Santiago es que nuestra fe, nuestra vida de fe, Él quiere probarnos cada día, ¿verdad? Y que en estos tiempos, amados hermanos, verdaderamente la iglesia está siendo probada, ¿verdad? Nuestra relación con Él, nuestra vida espiritual. Entonces dice, para que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, 3 puntos muy importantes, nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y establezca. Cuando usted quiere ser perfeccionado, quiere ser afirmado en los caminos del Señor, quiere que su fe pueda estar fortalecida en Él, que el Señor cada día lo establezca, ¿verdad? A ese llamado que Él nos ha hecho, un llamado sobre todo, ¿verdad? Que es el primer lugar y que verdaderamente, como el versículo que hoy estaba del lema en la invitación, Mateo 6:33, verdaderamente eso sea nuestro llamado al Señor, que podamos buscar leer en primer lugar. Amados hermanos, algo muy importante y que me ha llamado mucho la atención, porque las pruebas son para todos. Las pruebas no tiene, Dios no tiene hijos preferidos. Dios verdaderamente, nuestro Señor Jesucristo, nos ama a todos. Él vino a la cruz a morir por todos, no solo por uno. Él murió por todos verdaderamente. Entonces, Él murió por cada uno de nosotros y por todos murió por amor.